Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera transmisión de la conferencia IADEPS. Me presento, soy Alonso Astroza, parte de la comunidad de IADEPS y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, y me acompaña mi compañero Alonso Silva. Alonso, preséntate nomás. Hola, soy también parte de IADEVS, de la parte Nokia, trabajo en Nokia Bell Labs en Francia, y otro Alonso más. Así, somos los dos Alonso. La idea de la actividad de hoy es darles a conocer de qué se trata nuestra conferencia, y nos acompaña un invitado de lujo que ya vamos a presentar, que nos va a compartir una presentación bien interesante sobre LLMs. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿Por qué quisimos hacer IADEPS? Bueno, IADEPS nace de la comunicación que tuvimos en algún momento los dos Alonsos, a través de colaboración de bibliotecas open source, en particular de la comunidad de Outlines, que es una biblioteca para hacer generación estructurada de LLMs. Si todo lo que yo les estoy diciendo suena en chino, bueno, ya van a aprender si se mantienen en estas transmisiones y en la conferencia misma. Y nos dimos cuenta de que había mucha gente, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, trabajando en software desarrollado con modelos de lenguaje, haciendo productos efectivamente, tratando de entregar algún valor hacia usuarios o organizaciones. Y la idea es juntarlos a todos, empezar a saber qué es lo que estamos haciendo, que IADEPS sea un punto en que todas estas ideas converjan y, por qué no, puedan salir nuevas colaboraciones y nuevas iniciativas. Así que los dejamos a todos muy invitados para este 9 de diciembre, que es la conferencia. La va a hospedar la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo en la UDD misma, va a ser en el Aula Magna en Santiago, en Chile. Es un lugar muy bonito, está súper bien equipado, va a ser muy entretenido. La cita a las 10 de la mañana, vamos a estar durante todo el día, pero no se preocupen porque va a haber todo lo necesario, va a haber harta comida, harta entretención. Tenemos varias sorpresas que espero que les sean bien motivantes. Y vamos a ahí estar reunidos tratando de mostrar lo que es hacer inteligencia artificial desde el punto de vista de los desarrolladores lo más lejano al humo posible. Yo sé de que los han bombardeado infinito en estos últimos 2 años, desde el lanzamiento de ChatGPT, con inteligencia artificial, LMs, han visto pasar decenas de eventos acá en Santiago y en el resto del mundo, y todos tienen un enfoque o muy comercial, en que me están tratando de vender algo, o muy académico, en el que me están tratando de invitar a sumarme a algún programa. Bueno, IADEPS se plantea justo en el centro, en un lugar completamente distinto, en el que está bien conversar sobre si ChatGPT va a revolucionar el trabajo, si la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Todas esas conversaciones son muy interesantes, son muy necesarias, pero ya tienen su espacio. Nuestro propósito es dar el espacio a esas conversaciones que no se están visibilizando, que es qué pasa con todos nosotros los que estamos desarrollando herramientas con esto, cuáles son nuestros desafíos, cuáles son nuestros problemas que nos hemos enfrentado, y compartir entre todos y todas cómo lo hemos superado. Ese es el espíritu de IADEPS, así que es una conferencia de IA como ninguna otra, al menos de las recientes. Ese es el motivo. No sé, Alonso, ¿qué opináis de lo que acabo de decir? Sí, básicamente invitarlos a unirse y a participar. Y si ustedes están trabajando en inteligencia artificial, si están realizando cosas, la idea es compartir, colaborar y aprender entre nosotros. Genial. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Decidimos hacer una serie de transmisiones online previas cada semana antes de la conferencia, que es el 9 de diciembre, que es la conferencia presencial donde todos nos juntamos. Ahí Alonso nos va a visitar desde París y va a ser nuestro charlista principal. Y vamos a partir hoy con la presentación de nuestro amigo Tomás. Se llama Cómo incluir LLMs en tus aplicaciones. Ya lo vamos a presentar, le vamos a dar la bienvenida. Pero vamos a hacer otras 3 presentaciones bien interesantes. Conseguimos invitados súper buenos de empresas bien potentes alrededor del mundo. La mayoría de ellos, de hecho 3 de los 4, van a presentarnos en español. Ya, esa es la idea, juntar a la comunidad hispanohablante. Hay uno de los invitados, que es un grupo de invitados, que no nos va a presentar en español, pero va a ser en inglés. Pero ya les voy a dar más detalles de eso apenas se acerque la fecha, pero va a ser una sesión también muy interesante. Así que, sin más preámbulos, voy
a dar la bienvenida a Tomás Capel, Machine Learning Engineer de Weight and Biases. Ya le voy a dar tiempo para que él se presente. Solo como introducción, con Tomás nos conocimos hace 20 años en la Facultad de Ingeniería de la Chile, donde los dos coincidimos en nuestro pregrado. Y bueno, Tomás tiene una carrera súper brillante en temas de Machine Learning, inteligencia artificial. En particular, lo que puedo mencionar de mi perspectiva, que me encanta su perfil de GitHub, después lo va a compartir, supongo, pero el código que tiene es maravilloso, es hermoso, y yo he aprendido un montón viendo las cosas que hacía en un principio en Torch, principalmente, y ahora está bien metido en modelos de lenguaje, y en particular tiene códigos ahí maravillosos para hacer racks y cosas bien potentes. Así que, Tomás, bienvenido. Hola Alonso, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y sí, efectivamente, nos conocimos hace 20 años y iba a hacer esa reflexión en la segunda slide, pero sí, es un mundo... Es bueno mantener las conexiones con tus compañeros de la U, yo creo que nunca se sabe dónde puede terminar uno y gracias por haberme invitado y ojalá que les guste la presentación. No, gracias a ti. Te damos el escenario. Para los que están conectados, vayan haciendo preguntas en el chat y después nosotros las vamos a tomar y se las vamos a hacer a Tomás cuando finalice su presentación. Así que, Tomás, te dejamos. Ya. Good. Bueno, sí, vamos a tratar de vender lo menos posible humo, pero bueno, yo trabajo en una empresa que creamos herramientas para los desarrolladores. Entonces, igual les voy a vender un poco una solución a un problema. Y voy a tratar de motivar todo como que teníamos un problema y lo tratamos de resolver lo mejor que pudimos, creando una herramienta. Después, si ustedes quieren usar esta herramienta u otra, voy a tratar de convencerlo de que es necesario usar herramientas. Que hay que en un momento decir, ya, no podemos crear todo desde cero y reinventar la rueda, hay que tomar las herramientas que nos proporcionan, bueno, las empresas o las soluciones que existen. Ya, yo soy Tomás, soy ingeniero en Machine Learning de Weights and Biases. No todo el mundo probablemente conoce Weights and Biases, así que, pero tampoco voy a pasar mucho tiempo, pueden mirarla en internet. Somos una empresa que ya existe hace como 8 años. Llevamos haciendo Machine Learning y ayudando a las empresas a desarrollar modelos y a desarrollar su pipeline de Machine Learning a toda escala, desde clientes como NVIDIA hasta OpenAI, Facebook, hasta clientes pequeños, a los que hacen auto autónomo. Y un poquito, primero les voy a contar un poquito de mí. Yo soy ingeniero de la Universidad de Chile, hice mi doctorado en Francia y después me quedé en Francia. Tengo mi familia acá, llevo ya 14 años viviendo en Francia. No vivo en París, vivo en el sur, cerca de los Alpes, en la frontera con Suiza, un pueblito pequeño, maravilloso. Así que después de haber vivido 27 años en una ciudad de 7 millones de habitantes, me vine a una de 70.000 habitantes y no me arrepiento. Yo llevo en Weights and Biases ya 3 años y sobre todo me contrataron como Machine Learning Engineer y llegué a trabajar con Computer Vision, o sea, con los problemas con imágenes. De un background que venía de haber trabajado durante mi tesis, después de haber trabajado como ingeniero para soluciones de previsión de meteorología a partir de imágenes satelitales. Entonces, sí, teníamos tratamiento de imágenes, como decía Alonso, yo sí me la pasaba al día en PyTorch, entrenando modelos, buscando arquitectura, después optimizando los modelos para desplegarlos en hardware. Pero ya llevo un buen rato sin hacer PyTorch. Llevo más de un año, como todo el mundo probablemente se dio cuenta, ChatGPT revolucionó la industria y sí, empezamos a construir con modelos de ese estilo. Entonces ahí están mis 3 conexiones. Si quieren conectar conmigo, yo soy siempre feliz de discutir con los latinos y con la gente en Chile para ver cómo pueden desarrollar sus carreras. Invitarme a charlas como esta, también soy feliz de venir y tratar de devolver un poco a mi país y al ecosistema que se está formando en Latinoamérica. Entonces yo quería empezar con esta premisa, que las LLM son bacanes. O sea, los modelos de lenguaje podemos tener una a priori, podemos tener opiniones diciendo que todavía no son todo lo que uno querría, pero ya el estado actual que tenemos son extremadamente potentes. Y se puede construir mucho con esos modelos. Y eso solo va a mejorar en los años que vienen. Y se pueden hacer cosas sorprendentes. Yo creo que usted, obviamente, ChatGPT es como el ejemplo clásico, pero está lleno ya de soluciones para resolver necesidades de las empresas. Hay desde agentes virtuales que te permiten navegar y hacer un tour,
preguntar sobre, no sé, cosas para hacer en San Francisco, o empresas o cosas que te permiten conectar con tu base de datos de tus clientes y hacer preguntas de cómo ha resultado. Nosotros usamos muchas de estas aplicaciones internamente de empresas que proponen soluciones usando IA para poder procesar grandes cantidades de texto al final. Sí, tienes programas como este que te permite así evaluar los reviews de tus productos. Obviamente tienes todas las integraciones con los editores de código. Este es un pedacito de Cursor. No sé si ustedes escriben código, pero es bien impresionante todo lo que uno puede hacer con estos modelos de lenguaje, sobre todo con los de última generación, como O1 y Cloud Sonnet. Son capaces de leer grandes bases de datos de código, un proyecto entero y formatear, crear features, corregir tus errores. Y eso solo va a mejorar. Y va a bajar de precio y va a ser más rápido. Sí, podéis tomar notas con asistentes virtuales. No sé si vieron el ejemplo que hubo hace poco. A los ingenieros les recomiendo echar una mirada a lo que mostró Computer Use, se llama, de Anthropic, y te permite como tomar el control del computador y usa un modelo de lenguaje con una visión y ve lo que está moviendo tu cursor en la pantalla. Bien choro. O sea, y si vamos para allá, hay que empezar a mirar lo que las empresas grandes como Anthropic están tratando de poner en la palestra al final. Y bueno, y explosión de aplicaciones de IA, y tienen una pequeña lista de todas las cosas que se están desarrollando, desde los grandes como los hyperscalers como Google y Nvidia, hasta, no sé, empresas pequeñas que están desarrollando productos súper nichos, como crearte un avatar, y podríamos debatir de la utilidad de todos esos productos, pero sí, muchos de esos apuntan a necesidades reales de las empresas. Y después tenemos el problema, pero que sí, que obviamente empezamos a poner IA en todos lados, pero no es tan fácil controlar la IA. Es difícil tener una integración, por ejemplo, con ChatGPT que no se salga del control de lo que tú quieres responderle al cliente. Aquí hay un ejemplo clásico que está dando todo el mundo, pero esto fue un ejemplo real, que sí, la gente despliega estos chatbots en las páginas corporate y el cliente trata de abusar un poco del chatbot, y aquí sí, le vende una camioneta por $1 y se compromete a hacerlo legalmente. Entonces sí, hay que tener buenas maneras sí, no llegar y desplegar un chatbot con ChatGPT sin ningún guardrail o maneras de revisar lo que está pasando, lo que le estás enviando. Así que, bueno, es chistoso, pero es tragicómico, en verdad. Y después tienes cosas que sí, que también está todo este sentimiento como de que el modelo evoluciona en el tiempo. Como sí, hace un par de meses decíamos que ChatGPT se puso flojo porque daba respuestas más cortas. Y al final OpenAI terminó dando un statement diciendo como sí, al final efectivamente modificamos el modelo, lo reentrenamos un poco, lo realineamos. Entonces, cuando tú desplegas una aplicación en un tiempo T0, después en el futuro puede que esa aplicación, el modelo que estabas usando cambió y tu aplicación no está lista para incluir esos cambios, o no estaba esperando que el modelo se pusiera flojo, entre comillas. Entonces sí, tenés que estar evaluando lo que hace tu aplicación permanentemente, sobre todo si estáis usando modelos cerrados como ChatGPT, que no sabéis lo que está debajo al final. Después, ¿por qué? Bueno, porque en el software tradicional, cuando creamos software tradicional, es determinista. Tenéis código que tú ejecutas una vez y lo ejecutas otra vez y el resultado es el mismo. Bueno, no siempre, pero en general el código puedes leerlo y entender lo que pasa, y no hay cosas oscuras. O sea, la función A hace A y entrega B, y yo sé que cuando la ejecuto de nuevo en el mismo input me genera el mismo output. Tengo una base de datos, la base de datos tiene unos documentos que yo sé cuándo ingerí, la puse al día. Pero cuando empezáis a construir con modelos de lenguaje, hay una parte estocástica que le agregas al modelo, porque puede que tengas todo ese preprocesamiento y en algún momento ese procesamiento requiere hacer una API con la ChatGPT o Anthropic, o te devuelve una payload que no es determinista. Entre comillas, puedes hacer determinista. Hay muchas de estas API ahora que te soportan un SID o bajar la temperatura a 0, pero tampoco quieres eso, porque quieres que sea rica la respuesta. Por eso estás usando el modelo, no la estás usando para hacer algo que podrías programar una función determinista con una regex. Lo estás usando porque quieres hacer algo complicado que requiere comprensión del lenguaje. Entonces sí, esto es distinto, otro paradigma. Es como un cambio de paradigma desde el software tradicional al software ahora con APIs en el LLM. ¿Y cómo podemos hacer que estas cosas funcionen en mi app? Yo estoy creando una app y quiero ponerle de esto y quiero que funcione. Entonces,
Yo les voy a dar una receta, que no es mía, pero es una receta que podría funcionar para lograrlo y es una receta que aplicamos los ingenieros en Machine Learning hace rato. Que básicamente queremos experimentar, queremos poder integrar la nueva LLM que salió, hacerle muchas queries y recuperar esos resultados, procesar los datos, extraer información estructurada, como dije, bien dijo Alonso, outlines y librerías como esas te permiten ahora extraer información estructurada, uno de los usos más importantes que tienen las LLM en estos momentos. Nos queremos experimentar, cambiar el modelo, cambiar los objetos serializables que estamos extrayendo, cambiar la estructura. Queremos poder iterar, básicamente, y rápido y con confianza. Entonces, para poder hacer eso bien, necesitamos monitorear todo. Entonces, monitorear todo es lo que hacíamos en Machine Learning. O sea, cuando calculamos cosas importantes, no querís perderte. No quieres saber que en algún momento recuperaste una payload y falló y no sabes por qué y por qué te entregó esa payload, porque tal vez cambiaste el esquema de lo que estabas tratando de recuperar de la LLM y todo se fue de la mano. Eso no lo quieres, no quieres que pase eso. Y la gracia del software al final es que todo está en tu computador. Entonces, cuando tú estás ejecutando código, cuando estás ejecutando API calls, en algún momento está todo en tu computador, en la memoria RAM, en lo que sea, pero sería bueno guardarlo. Entonces, el usuario, ¿cómo decirlo? Naive podría imprimir todo en la terminal y esa es una opción que tiene su, como dicen, time and a place, pero en un momento esa cuestión se te da a las manos. Porque sobre todo que aquí con las Large Language Model, estas API soportan llamadas en paralelo, concurrentes, y muchas veces vaya a querer hacer eso, vaya a querer no esperar la respuesta y lanzar el resto de tu código y tener cosas asincrónicas. Entonces, sí, si quieres imprimir en la terminal, en general eso no es una buena solución. Y lo otro importante también es mirar la data. Los ingenieros a veces son medio flojos de mirar los datos, pero hay que mirarlo. Hay que mirar los datos que estáis, la data que estáis usando, sobre todo si hay a entrenar modelos, si vais a realinear modelos, hay que mirar los datos, hay que darse un poco. Puedes ampliar inteligentemente los datos, pero hay que mirarlo. Y idealmente mostrárselo a un experto. Eso también es una cosa que sería bueno en general. Y después hay que medir el progreso. Después la parte final sería, ¿cómo mido el progreso de mi aplicación? Pero el problema se genera rápido en que, ¿cómo mido el progreso de algo que no está bien ni está mal? La respuesta de la LLM no está tal vez ni buena ni mala, sino que no me apetece o no me gusta el resultado nomás. Y aparte es como que tenemos un proceso que está como oscuro y tenemos que definir métricas que nos dejen marcar que pasó o falló el criterio. Y necesitamos como testear, como haríamos con un software, como unitest. Pero en este caso no podemos. Entonces lo que hacemos los ingenieros de Machine Learning es hacemos una evaluación en un dataset de test. Entonces, para medir el progreso vamos a tener que mirar la data y vamos a tener que coleccionar ejemplos que sean interesantes, que digamos, ya, este ejemplo efectivamente nos permitiría evaluar si el sistema tiene sentido o no. Y bueno, vamos a tener que definir un par de métricas, funciones como de progreso, y vamos a tener que definir una receta al final que nos permita decir que la LLM funciona en mi trabajo. Esto es como el proceso estándar que la gente ahora está viviendo para poder crear aplicaciones con LLM. Es un sujeto activo de investigación en este momento, no hay una receta, pero estos son como puntos en los que todo el mundo se alinea. Hay que monitorear, hay que mirar los datos y hay que evaluar. Entonces les quería contar un ejemplo así chistoso, pero realista, como de qué estáis hablando, Tomás. Estoy hablando de esto. Entonces vamos a partir con un ejemplo de una empresa, tiene este Pancho que es un desarrollador de software que trabaja en datos como con legales, por ejemplo, maneja documentos legales, unas bases de datos enormes. Podríamos pensar en un estudio como KPMG o cualquier estudio de abogados, pero que tiene infinitos contratos y necesita trabajar todos esos datos. Podemos ver claramente que él es un ingeniero porque tiene un teclado con luces de colores y tiene 2 audífonos. Cuando ya tenéis 2 audífonos es porque ya claramente era un ingeniero, esos 10X que le dicen. Y le pidieron a este tipo que hiciera, como todos quieren ponerle AI, ¿sabéis que tenemos que ponerle AI a nuestro producto? Entonces dijo, ya, vamos a ponerle unas llamadas a una LLM y la vamos a usar para extraer datos importantes de informe. ¿Qué quiere decir extraer? Quiere decir que yo le paso datos, por ejemplo, artículos de incorporación de una empresa, artículo 1, 2, 3, 4, tanto, y de esos datos hay que leer el artículo entero, que es un documento enorme, y extraer los campos relevantes. Entonces yo quiero extraer el nombre y las acciones, por ejemplo.
Entonces, no sé, el banco BCI, las acciones que tiene. Entonces, la LLM lo que va a hacer es que agarra todo el documento y extrae los pedacitos del documento, y todos los documentos pueden ser distintos. La LLM se va a encargar de poder trabajar con eso en teoría sin problema. Si los datos estuvieran en el... Todo eso es sí. Vamos a asumir que funciona. Y bueno, entonces reemplaza básicamente una función súper complicada que se ponía en todos los casos posibles de los artículos por una llamada a una LLM que es simple al final. Es como, tienes un documento legal, quiero extraer esta información, extráela. Entonces reemplaza un modelo custom que era súper difícil de mantener, tal vez miles de millones de líneas de código, y era el solo ingeniero que estaba a cargo, y lo reemplaza por llamar a una LLM que vale básicamente nada. O sea, es un par de centavos por llamada. Y bueno, y si Pancho quisiera adoptar OpenAI, por ejemplo, el código podría parecerse a algo de este estilo, ¿cierto? Podría ser algo como, no sé si ustedes han trabajado, pero es algo de este estilo, la extracción de un documento con OpenAI. Creas un cliente, eliges el modelo que quieres usar y le mandas un prompt que dice extrae la información en formato JSON y le puedes pasar una estructura del JSON, que JSON es como un formato típico de extracción, que es como básicamente un diccionario con keys y values. Y después llamas a JSON.loads y tratas de convertir la respuesta del modelo en ese formato JSON. Entonces, vas a extraer names y shares y transformas esto en int. Y tiene un pobre error si no se pudiera parsear el resultado. Y bueno, y lo despliegas. Pues. Viene en la noche, como tiene que ser. Aprietas botón y lo mandas a la producción, y ahora todas las llamadas de extracción que mi base de datos y tal vez todos mis clientes usan, por debajo está usando ChatGPT para extraer la información. Y todo funciona más o menos bien, y Pancho se puede ir a pasar el fin de semana tranquilo a la playa, pero hay un momento en que algo ocurre. Y bueno, te llama el manager, el jefe, te dice, oye, es que están fallando la request, o sea, tenemos un cliente que le está dando duro a la API y no está extrayendo, tira un error raro. No tira nada como error, de hecho no sabemos por qué, pero no extrae nada. Y está súper enojado. Los dos están hablando por teléfono al mismo tiempo, están súper enojados. Entonces sí, pues, este tipo llega y dice, chuta, todos estos documentos que yo mandé, y entonces se conecta al servidor, se mete a la máquina, revisa un poco los logs, en general las aplicaciones tienen logs. Y sí, está todo logueado, pero nadie, o sea, no guardó la request a API. Entonces no sabe por qué la respuesta de OpenAI no podía guardarse. Porque si tú miras el código que mostré en un par de slides antes, no está guardado ese resultado. Está guardado el resultado que trata de convertirlo en una estructura, y si no resulta, solo falla. Pero el resultado como bruto no está guardado en ningún lado. Entonces no se puede debuguear, no sabéis muy bien por qué falló esto. Tal vez OpenAI cambió el modelo y tal vez la API cambió, no sé, pueden ser mil cosas, no sabéis. Entonces, la conclusión de esto es que se necesitan nuevas herramientas cuando usáis LLM. Y, bueno, nosotros creamos una nueva herramienta. Antes de eso, antes de pasar a un ejemplo más concreto, sí, efectivamente, en el mundo del Machine Learning tenemos herramientas para monitorear nuestros experimentos. En el mundo del código tenemos Git o SVN, hay varias herramientas de control de gestión, de control de cambio. Y nadie en el sano juicio en el 2024 escribiría código sin usar Git. Ya como que se asume que uno tiene que usar Git. Cuando quieres reproducibilidad, usas Docker o Docker Compose. O ya. Hay herramientas que han permitido, como sí, elevar el nivel y tener reproducibilidad y poder saber lo que pasó, debuguear y tener como control de lo que está pasando. Entonces, con esta herramienta, como es nueva, no tenemos, LLM son nuevas, no tenemos herramientas para desarrollar con LLM todavía. Y nosotros decidimos crear una al final, porque empezamos a usar, desde que salió ChatGPT, hemos usado mucho ChatGPT. Y entonces les quiero contar un proyecto que yo hice y que me pasó que empecé sin herramienta y a la mitad del proyecto desarrollamos una herramienta, empecé a usarla y mejoró mucho mi proyecto. Entonces, aquí está mi ejemplo. El año pasado tenemos todos los años para Halloween una Hackoween, en una semana en que uno tiene que crear un proyecto de cero y mostrarlo, empezar el lunes y terminar el viernes, y tenéis que mostrar los resultados de tu proyecto, y es bastante abierto, pero hay un tema. Por ejemplo, el de esta semana, estamos en la Hackoween de esta semana, nos atrasamos un poco en Halloween, es agentes. Vamos a hacer un proyecto de agentes.
Y después les puedo contar un poco si quieren de lo que voy a hacer esta semana. Pero hace un año fue esto, fue tratar de ayudar al equipo asiático a traducir nuestra documentación al japonés y al coreano. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra documentación tiene como 400 páginas, más como 100 tutoriales, y los japoneses no querían consumir contenido en inglés, quieren consumir contenido en su idioma, en japonés. Entonces el equipo japonés, yo dije, tratemos de hacer un traductor de la documentación con GPT-4 en su época, cuando recién salió GPT-4. Y bueno, y me lancé, y pueden mirarlo, el proyecto es open source, ya está en la versión 4, y entonces sí, queríamos hacer esto. Y manualmente habíamos traducido como un 15 páginas, como un 3% de la documentación, y eso claramente no era suficiente. Entonces hice una versión 1. La versión 1 de esta cuestión era, las páginas se parecen a esto, son documentos en Markdown, que es un formato que te permite renderear en página web, pero que tiene un Markdown complejo, que tiene tags HTML, tiene código, tiene links. Entonces, una página, por ejemplo, el Quick Start de nuestra documentación es exactamente esa página que estoy scrolleando. Y entonces usábamos GPT-4. GPT-4 en esa época había recién salido. Nosotros éramos cliente como preferencial, porque somos como amigos de los de OpenAI. Pero igual fallaba infinito. Hacía timeouts. Soportaba en teoría 8.000 tokens, pero no. Cuando si le mandabas más de 2.000 te mataba. Timeout. Y muchos de los documentos eran súper largos, 32.000, 40.000 tokens tenían los documentos. Entonces, al final lo que uno hacía era cortar esta cuestión en pedacitos, chunks, traducías los pedacitos y después tratabas de pegarlos de nuevo. Y yo no hablo japonés, así que estaba pegando pedazos que asumía que estaban buenos sintácticamente. Las cortes de las palabras y de las frases no son las mismas en japonés. Así que sí, era difícil y muchas veces quedaba una cuestión traducida por pedazos que parecía más o menos razonable, la pegabas y no rendereaba. Entonces sí, partí con una carpeta llena de Markdown files y querías obtener una carpeta igual que se llamara docs_ha, que tuviera todo en japonés. Y requería todavía mucha corrección manual, o sea, la idea era poder hacer esto, no sé, una vez cada 2 meses, una vez al mes. El óptimo sería cada vez que alguien cambie una página de la documentación, automáticamente una CI se lance y que te traduzca esa página y así. Pero bueno, eso nos demoramos un rato en llegar a eso. Pero como decía mi jefe, 100 llamadas a OpenAI todavía es mucho más barato que a la hora de un ingeniero o una hora de arreglos manuales de cualquier profesional. Estamos hablando de un par de centavos contra, sí, varios cientos la hora de un ingeniero. O sea. Así que dale nomás, llama más a OpenAI, corta los pedazos más lo que se pueda. Y sí que fue rudo, tuvimos una versión que funcionaba más o menos. Cuando fallaba se caía, era difícil de buguear. Después teníamos un PR en Git que era un monstruo, que de hecho, sí, las personas que no eran ingenieros los que lo corregían, entonces hubo que crear una pequeña web UI que los ponía side by side para que pudieran corregir. Así que, rough, esa es la palabra, ruda. Y después tuvimos la B2. Del la B2, porque hicimos como japonés, coreano, japonés, coreano, japonés, coreano. Entonces, cuando pasamos al coreano, dijimos ya, necesitamos iterar mucho más con los prompts. Los prompts eran muy básicos. Queríamos consistencia entre las páginas. Dividir el archivo entre llamadas especializadas era complicado. Y, por ejemplo, uno de los logros importantes fue crear estos diccionarios. Como que mientras más detallado le hay un prompt al modelo, más, dependiendo del modelo, pero sobre todo los GPT de OpenAI son súper buenos a seguir las instrucciones. Entonces, en esa época salió GPT-4 Turbo, que era mucho más rápido, soportaba 128.000 tokens de context. Ya no había que cortar las páginas en pedazos, le podía mandar la página entera. Era inferior en capacidad, pero era mucho más estable como sistema al final. Y creamos estos diccionarios, como así teníamos consistencia de cómo se traducían las palabras. Por ejemplo, no sé, Machine Learning, Bayesian Optimization, puros términos técnicos del Machine Learning que queríamos que fueran consistentes, no que en la página 1 estuviera traducido así y en la página 2 estuviera traducido de otra manera. Entonces, esto fue una de nuestras como iteraciones de mejorar el prompt. Y debuguear era todavía súper difícil, porque lanzaba esta cuestión, en mi código yo se los puedo mostrar después, pero tiene muchas funciones anidadas, como llamáis a esto, extraéis los links, cortáis, revisáis, después sacáis los tags, tratáis de rendir la página, si falla volvís al principio. Entonces sí, debuguear era difícil. Y sí, debugueaba un archivo a la vez. Yo debugueaba mucho del japonés, del inglés al español, pero en español es súper bueno OpenAI. Entonces no era una buena debugueada porque el japonés no era tan bueno.
Y entonces, en ese momento la empresa empezó a crear una aplicación, porque no era yo el único que estaba desarrollando aplicaciones con LLM, era toda la empresa, básicamente. Y nuestro producto Faro, que es al final los Experiment Tracking de Machine Learning, dijimos, necesitamos una aplicación equivalente, pero para estos nuevos tipos de trabajos, que es un software engineer que tiene llamadas a OpenAI o a un modelo. Y para poder iterar con confianza, al final, eso es lo que uno quiere. Y sí, lo sabía, lo que decía, lo sabíamos del Machine Learning, teníamos estos, Weights and Biases es súper conocida por esto, por la experimentación en Machine Learning, por el entrenamiento de los modelos, por tener las métricas, por tener estos dashboards maravillosos. Podemos orgullosamente decir que todos los LLM, salvo el de Google, han sido entrenados usando Weights and Biases. Son todos los creadores del LLM nuestros clientes. Entonces sí, es una empresa que tiene harta experiencia en esto y teníamos que crear algo equivalente. Entonces el paso 1, obviamente ya les dije, que era loguear y trazar todo. Y creamos una aplicación porque se llama Weave. Entonces un nuevo paquete Python, el otro se llama OneDB, este se llama Weave, viven los dos en el mismo ecosistema, pero te permite en una línea de código guardar la función, o sea, guardar los inputs y los outputs de la función. Entonces es extremadamente minimalista y con súper poca fricción para el usuario. Tenía un par de funciones que estáis ejecutando. Ven esta función que traduce el contenido. Es async, más decimos, o sea, que la llamo asincrónicamente durante el código y quiero poder saber qué recibió como input y qué generó como output. Entonces, yo voy y le pongo un poco de weave.up arriba a las funciones que me interesa trazar y eso me genera un dashboard automáticamente como un stack de trace, como si fuera un debugger al final. Entonces dice, la función translate content la llamaste, pero no la llamaste adentro de un contexto de otras funciones. Entonces lancé el traducir el archivo, que ya tradujo un archivo, que llamó al traductor que lo instanció, hizo varias cosas y la translate content fue llamada aquí, que ella en sí misma llama a OpenAI Chat Complete Create por revisar exactamente el payload que me devolvió el API de OpenAI en caso que quisiera debuggar. Entonces, como decía, están los inputs, los outputs, están renderizados de una manera bonita, veo los objetos versionados en 2047 versiones de la página y después tengo el texto aquí renderizado y como decía está la completación de OpenAI, veo los tokens que usé, cuánto me costó la API call, cuánto se demoró. Entonces, en esta integración con una línea de código lo que te permite automáticamente es trazar toda la entrada y la salida. Así para los que les gusta la parte más nerd, usamos Pydantic por todos lados. Si no han usado Pydantic todavía en Python, es bien bueno. O sea, cuando ya empezáis a querer serializar y queréis robustecer en el código y que los inputs y los outputs estén versionados y que estén, typeados, sobre todo que tengan un tipo, es súper importante. Y la mayoría de los modelos de las integraciones como Outlines o Instructor usan Pydantic para poder extraer de las LLM estructura al final. Entonces generamos un par de bloques bloques básicos como modelos, evaluadores y evaluación que te permiten construir un código estructurado de una forma especial que te permite después evaluarlo. Vamos a llegar a eso en un ratito. Y la integración es con una línea de código. Entonces, yo les cuento mi tip. De hecho, cuando agarro un código que no conozco, por ejemplo, alguien creó una súper maravillosa librería que hace algo y que usa Large Language Models adentro, y no sé, yo quiero saber cómo funciona. A mí esta cuestión de que en Black caja negra que te dice que pregunta-respuesta, no, probablemente está llamando a la función, está tal vez creando una base de datos, después está creando unos embeddings, o sea, está haciendo muchas cosas. Yo lo primero que hago es que agarro el código y le pongo weave up a todas las funciones. Ahí quiero saber qué hace esta función, quiero saber qué hace esta, quién llama a esta otra. Pongo, no sé, 5, 10 weave up por ahí, por allá. Y ejecuto el código de nuevo y ahora tengo un dashboard para ir a ver qué pasó. Atraso, entró esta hora, ya llamó para acá. Llamó 10 veces a OpenAI, este código es medio pesado en LLM, tal vez tengo que no usarlo así a tonta. Entonces hay tiempo, tienen un pedazo de mi código del archivo translate.py y ven que tienen las funciones que me interesan tienen weave up. No todas, de hecho, hay algunas que no tienen porque no me interesa trazar el input y el output, porque si no quiero tener un log enorme tampoco. Y después esto se ve así, pues en la interfaz web se ve así, o sea, cada llamada, cada archivo está logueada y puedo abrir cada uno de esos archivos y revisar cómo llegamos a ese resultado y qué función fue llamada dentro de cada otra, los inputs, los outputs, los costos totales de esto. Entonces sí, y puedo cliquear cada una de las funciones. Por ejemplo, algunas funciones no usan LLM. Find links es como una regex
que busca los links en la página y después me entrega una lista de links con targets y en qué línea están. Entonces sí, puedo trazar funciones. De hecho, esto no es específico de los Large Language Models, puede ser cualquier código. Entonces el paso 2, después que ya tenemos trazabilidad, observabilidad y vemos todo lo que pasa al interior de la aplicación, quieres poder evaluar la performance de tu app. Y para la evaluación, como decía antes, sí, en código estándar tenemos los tests y en Machine Learning y en estadística sobre todo tenemos lo que se llama una evaluación que tiene... Todo parte con la data al final. Necesitas mirar tu data, por favor miren su data, y creen una serie de datos, un dataset que se llama, de evaluación o de test, que lo guardan ahí como preciado. Pueden usar a gente, o sea, yo lo que recomiendo, aprendan un poquito de frontend, crean una pequeña aplicación y van y se la muestran al usuario final del producto. Le dicen, mira, te creé esta aplicación, ¿me podéis marcar los que encontráis buenos ejemplos y los malos? Y una aplicación trivial tiene que ser, te dice yes, no, ejemplo, respuesta, y él te haga sí, no, cosa que en el almuerzo, no sé, cuando esté aburrido, ya voy a anotarle un par de datos. Esa es la mejor manera que podéis tener de curar un dataset de calidad. Mostrarle al experto una aplicación súper fácil y mostrarle datos reales. Entonces, tienen las preguntas, las respuestas. En este caso sería la página inicial en inglés, la página traducida en japonés, sería el output del modelo. Y después quieres calcular una métrica. O sea, para cada una de esos input-output quieres calcular métricas. Y las métricas no son triviales. O sea, no es llegar a inventar una métrica. O sea, por ejemplo, ¿cómo aquí, bueno, hay literatura al respecto de cómo se traduce una página, pero no es evidente encontrar una métrica de la traducción. Decir, esta traducción es 4 y esta no, esta solo es 3. Yo recomiendo no hacer eso. O sea, de hecho, este es un ejemplo que deberíamos no poner aquí para la traducción. Hay que poner métricas idealmente binarias, porque son mucho más fáciles de evaluar. No sé, ejemplo concreto. ¿Los links de la página están apuntando a las buenas direcciones? ¿Sí o no? No. Sí. ¿La traducción respetó el diccionario que yo le pasé? ¿Sí o no? Y después podéis ser más específicos. ¿Qué palabras no respetó? Pero tenéis métricas reales, entonces podéis ver efectivamente... Después sí, después hay maneras, por ejemplo, de hablar la calidad de la traducción. Está el reverse translation que usamos, que traduce del inglés al japonés, después el japonés de nuevo al inglés, y después comparar el inglés inicial con el final. Y ahí tienes modelos que te permiten comparar con Entity Recognition, por ejemplo. Hay maneras de evaluar la calidad de esa traducción. Pero sí, hay que inventar métricas, y parte de la invención de las métricas es la pega de nosotros. O sea, como mirar los datos, hablar con el experto. En general, el experto va a saber qué es lo que quiere evaluar y va a poder decirte, ¿sabes qué? Tu modelito este es súper malo. O es bacán, no sé, pero ¿y por qué es malo? Porque mira, aquí falló. Ya, ese ejemplo entonces lo vamos a agregar a la dataset de test. ¿Y por qué le llamáis fallo? Esto, esa es una métrica ahora. Entonces hay que pasar tiempo mirando la data. Entonces, como decía, para las traducciones tenemos un conjunto de métricas que son muchas en Python, no tienen ni una LLM, o sea, son test, como unitest, de ver con lógicas, con regex, con las palabras que definimos en el diccionario. Y al final tenemos una evaluación usando una Large Language Model, porque los modelos de lenguaje son súper buenos para comparar cosas. No son buenos para darte como un valor numérico, como rankear la traducción de 1 a 7, eso no quiere decir nada. Pero si le ponéis 2 traducciones, te puede decir, esta es mejor que esta por esto y esto. Entonces, eso es una buena técnica que podemos usar ahí. Y podemos tener, después tener una métrica. Podemos tener, la última traducción que hice, aquí están los scores asociados a la traducción. Cuántos tokens me usé, la latencia, si los tabs están validados, si los títulos están buenos, si los slag, que es una parte de la traducción machea, si la descripción machea, si las palabras están respetadas, etc. Entonces, ahora yo si hago una versión nueva de la traducción, puedo comparar esto frente a otra. No parto de cero, parto de esta baseline. Y la gracia es que podéis bajar, o sea, podéis revisar individualmente los samples y ver dónde fallaron. O sea, yo puedo mirar e inspeccionar aquí mi dataset, input, output. Esto se lo puedo pasar al lingüista especialista en japonés, que me revise los input y output. Como el predict es lo que te está dando el rating de la traslación aquí, que es el reverse translation. Y puedo ir a inspeccionar exactamente. Es como un leaderboard, como miráis los resultados finales, pero puedo inspeccionar hasta el fondo de todo lo que ocurrió. Y aquí puedo ver qué pasó, si los tabs validados están malos y por qué. Perdón, pasé al final de la presentación, no sé por qué. Oops. My bad.
Apreté End en el teclado. Ya, muy mal. Después, si quieren entrar un poco más en detalle, algunas de las métricas son de este estilo. Son una regex, por ejemplo, como decía. Esto es está revisando y está extrayendo los tab items y los ítems están bien formateados en el formato de nuestra documentación, que se llama Docusaurus. Entonces, esto retorna una booleana, que si esta cuestión está bien formateada o no. Entonces, ahí tengo una métrica objetiva. Yo quiero que esta cuestión no falle, que el documento que yo generé tenga sus tabs bien rendereados. Otras pueden ser cosas de este estilo. Pueden ser una LLM que estoy llamando con un input y un output y le estoy pidiendo que no sé, pues me revise si esta cuestión está en JSON bien estructurado, que me haga un análisis detallado de, no sé, de alguna cosa que yo le pedí. En este caso le estaba pidiendo que el diccionario estuviera bien, que esté completa la traducción. Eso también le voy a pedir. También es un booleano indicando si está bien o no. Entonces, sí, pueden mirar. El prompt también de mi evaluación está en el código si lo quieren echar una mirada. Pero sí, las evaluaciones con LLM van a ser una cosa importante. O sea, cuando las tareas sean complicadas, usar un modelo de lenguaje para evaluar la calidad de la tarea es algo que se hace. ¿Cuánto código necesito para implementar esto? Porque sí, les mostré las evaluaciones con los grafiquitos y todo, y si tengo que escribir 1000 líneas de código no tiene ningún sentido. Básicamente lo único que necesitan es crear una Weave Evaluation con el dataset, o sea, con los datos de evaluación que yo les dije, y crear funciones que calculen los scores, las métricas. Puede ser una métrica tan simple como que mirar que el output sea igual al target, como la accuracy aquí, pero eso es todo. Y después llaman evaluation donde evalúan el modelo, donde el modelo es una abstracción de toda tu pipeline, de todo lo que estáis tratando de resolver. En mi caso, mi modelo aquí es algo que hace predict, pero el predict es traducir la página, y eso llama a todas mis funciones adentro con los resultados intermedios. Aquí es un modelo dummy. Entonces, nuestro código en Weave te permite organizar tu experimentación de una manera bastante simple al final, y te permite iterar con confianza. Y como nos queda un poquito de tiempo, igual les quería comentar un poco de... Tenemos un curso que estamos haciendo con unos colegas en RAG, porque el RAG es un tema que es importante ahora, creo que va a evolucionar, pero sigue siendo muy importante. Para los que no cachan nada de RAG, les recomiendo que le echen una mirada. Y voy a hablar un poquito mínimamente de RAG, porque aparte a Alonso le gusta este código y encuentro que está bien bueno. Pero RAG es esta cuestión que te permite al final usar el espacio latente para buscar la cercanía entre los textos. Entonces, con eso te permite hacer búsqueda, pero en tus documentos. Y para los que han tratado de atacar RAG, hay 1000 librerías que abstraen mucho, como LangChain o LlamaIndex, que te hacen todo con una pequeña función. Pero encuentro que este curso les echen una mirada porque te permite todo from scratch. O sea, puedes hacer realmente implementación de un RAG básico como como que este es un retriever que está implementado con el TF-ID retriever que es de scikit-learn, que es extremadamente simple, súper eficiente y funciona particularmente bien para lo básico que es. Y para nosotros que somos ingenieros, no sé, calcular un producto punto y calcular una distancia en coseno es trivial. O sea, son multiplicar dos vectores y tenía un número y después sacáis los K mejores y eso es el retrieving. Eso es RAG. Después, obviamente, ese no es un state of the art RAG, pero funciona particularmente bien en muchas aplicaciones y es rápido y barato y no tiene API. Esto corre en tu máquina local, en la CPU. No requiere hacer nada más. Y esta pantalla que ven aquí es todo lo que se necesita para implementar un RAG, básicamente. Entonces, sí, vectorizar tus datos y después buscar con cdist la distancia en coseno, que es el pronto punto básico. Entonces, les recomiendo que echen una mirada. Y aquí, en este tipo de aplicaciones en que empezamos a tener como conectamos una base de datos con una parte que llama la LLM, con una pipeline total que hace el modelo, pucha, tener unos weave-up aquí y acá nos permite efectivamente ver cómo se encadena todo. Porque, sí, cuando ejecutan algo como eso, cuando lo ejecutan en el código, básicamente lo que ocurre, se crea un link. Y ese link cuando lo abren, llegan y les presenta efectivamente lo que se llamó. Entonces cuando llaman a tf8.search aquí, que está aquí, como tiene un weave-up, está trazada la operación. Y ven la query, por ejemplo, cómo uso weights and biases para loguear una métrica en mi estreno, y te va a decir las sources. Ah, mira, el RAG fue y buscó, encontró estas sources, y puedo debuguear exactamente cómo fue el retrieving process. Y eso es súper importante cuando quieren empezar a conectar pedazos que tienen IA con otros que no.
Por ejemplo, después el paso siguiente cuando usas RAG es generar una manera, la respuesta. Básicamente el RAG recupera todos tus documentos y después los quieres agregar. Y los agregas ¿cómo? Llamando un LLM. Entonces le mandas todo, le dices, mira, recupera estos 5 pedazos, genera una respuesta coherente con toda la información que tuviste, dedícate, responde solo con la información que extrajiste, no alucines, básicamente le estás diciendo. Y esto es todo lo que necesitas para generar una respuesta simple response, si quieren. Generas un contexto y en el contexto le metes la pregunta y después generas un mensaje de respuesta con todo esto. Y generas la respuesta, entonces cuando llamas a esto con los resultados de tu búsqueda, te da la respuesta de cómo usar este producto. Bueno, en nuestro caso, cómo usar Weights and Biases para extraer tus métricas del entrenamiento. Y después en la interfaz gráfica se ve así. Entonces, tú generar contexto y después generar pregunta, lo tienes logueado y puedes ver y explorar lo que pasó. Y después si juntas todo, o sea, porque al final un RAG es buscar documentos y después generar una respuesta, entonces son 2 líneas. Entonces voy a hacer el retriever, voy a hacer retrieving de los documentos que me interesan y después voy a pegar todo el resultado como contexto en mi generador de preguntas. Y cuando ejecuto eso, tenemos full trazabilidad. Así que generador con mi pipeline, si lo miren en la interfaz gráfica, se ve así. Entonces vemos que sí, la pipeline lo primero que hace es predecir, buscar los documentos y después generar una pregunta final, una respuesta final con lo que logro sacar. Esto es aplicable en infinitas industrias con un proof of concept así básico, ya pueden hacer mucho. Entonces yo les recomiendo que le echen una mirada al curso, porque aparte de si tienen API gratis, Cohere nos dio API gratis si se inscriben en el curso, así que ni siquiera tienen que pagar por llamar al modelo. Y de nuevo, volvemos al tema de cómo evaluamos que esta cuestión funcione. Sí, obviamente hay que definir métricas. Por ejemplo, no sé, en RAG una métrica típica es el hit rate. Y si quieres ver cuánto recuperamos de los datos retrieve, de las sources, cuántos de esos son relevantes, ¿verdad? Entonces ahí hay una métrica definida. Y podemos ver el rendimiento de los retrievers. Entonces cuando yo evoluciono en mi retriever, yo le mostré el más básico, DFID retriever, y quiero hacer con re-ranker o con dense o con hybrid. Quiero ver cómo evolucionan las métricas. Entonces ahora puedo, ya, el más básico, el verde, es bacán, pero sí, se puede hacer harto mejor que el verde. Entonces, cuando paso al modelo siguiente. Y después quiero evaluar la RAG-line, toda la pipeline completa de RAG, y puedo evaluar que sí, el más básico, el que les mostré yo, Improved, sí, puede mejorar muchísimo de la B1 a la B2, a la B3, a la B4, en las métricas que estoy tratando de calcular. Y lo más importante yo encuentro es cuando falla, que cuando hay un problema que falla y no sabéis por qué, porque muchas de estas cosas fallan silently, porque tu código idealmente tiene try and catch y agarra las excepciones cuando falla, podéis ir a ver y podéis cliquear y ver que aquí la validación de la respuesta no resultó y puedo mirar y la traza está guardada y tener esta telemetría de poder ir a ver hasta adentro, qué pedacito falló y por qué esta cuestión no funcionó es súper importante. Y ese es el curso que tenemos, son 2 horas de video, no es tanto, tiene harto material en código, que es muy bueno, está muy bien hecho. Pues tratamos de hacerlo lo más minimalista posible y parar de una máquina a escribir. O sea, de las personas que yo conozco, trabaja con nosotros y es de los que más cachan este tema. Yo cada vez que hablo con él aprendo una tonelada. Así que échenle una mirada y bueno, y eso yo creo que ya tuvimos harta conversación hoy día. Yo estoy feliz de estar en contacto con ustedes. Ahí está el link del curso que les dije. Si me quieren contactar, feliz de hablar de estos temas o cualquier otro tema de Machine Learning interesante. No sé si hay preguntas. Sí, gracias Tomás. Oye, increíble la presentación, súper buena, como siempre. Primera vez, bueno, te he escuchado varias veces presentar, primera vez que te escucho en español y súper bien, súper claro y súper entretenido todo lo que mostraste. La gente escribió hartas cosas, la mayoría de comentarios como riéndote de los chistes que dijiste de repente, que lo encontraron bien chistosos. Ahora gente me escribió por interno que estaba muy interesante, hay un par de equipos de tecnología de empresas bien importantes de acá que pusieron en una pantalla tu presentación y la están viendo ahí entre todos. Y claro, hay alguien que dice, no sé qué es un rack, pero me lo vendió. Ya, bueno, es parte de tarea, hazle clic a ese curso, es gratis, incluso te dan créditos por tomarlo, sí. O sea, sales positivo. Y
y es súper entretenido, está muy bueno. Y a ti, bueno, yo conozco a Paulo que está escribiendo ahí, que programa muy bien, te va a encantar ahí el código vas a ver. Preguntas, no sé, yo tengo una pregunta, pero prefiero darle espacio a Alonso primero si es que tienes algo en particular o que quieres comentar. No, súper bueno. Yo he utilizado Weave, así que recomendado completamente. Quizás la única pregunta solamente era en el código más simple que tú mostraste, no hay índice, ¿no es cierto? No es approximate nearest neighbor, calculas toda la Sí, brute force. Okay. sí, es básico. Sí. No, está bien. No, Pero no, pero súper interesante. de repente es suficiente como para... Exacto, no, muchas veces inclusive es suficiente, no es No, necesario calcular. sí, o sea, ese es básicamente un retriever en NumPy, o sea, Sí. casi eso. Ah, buena. Sí, no, yo respecto a la presentación, bueno, no había caído en cuenta de lo que dijiste, pero claro que tienes razón, porque al final todos estos proveedores de LLM son clientes de Weight and Biases. Entonces, y ahí el mensaje para los que no conozcan a la empresa y el software que hacen, las herramientas de monitoreo son clásicos ya a esta altura. Esos curvas que mostró Tomás, yo creo que la mayoría de los que han trabajado en algo de Deep Learning las han visto pasar, y la herramienta fundamental en ese aspecto. Y yo encuentro que me siento bien privilegiado de ver el cómo también están haciendo este producto nuevo para el LLMs y partiendo desde el principio, o sea, viendo la evolución del producto desde el inicio, sintiendo que tengo esos mismos problemas que están tratando de resolver y que un equipo tan potente como el de Weight and Biases lo esté atacando y tratando de entregarnos soluciones, y todo súper transparente, bien comunicado. Así que bueno, esto es IADEPS, presentaciones como la de Tomás, vimos un montón de código, vimos no solo la solución por mostrarla ni por venderla, sino que, bueno, cuál fue el problema que están tratando de solucionar, y ese problema, por supuesto, que todos los que estamos pasando por esto lo tenemos, así que es una solución súper bienvenida. Para cerrar, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, pero les quería pedir dos favores. Uno, de que ya están listas la posibilidad de pedir una entrada para la conferencia. Acabo de pegar el enlace, así que los que estén en Santiago el 9 de diciembre, vayan a inscribirse en ese formulario. Como ven, la actividad está hospedada y auspiciada y patrocinada por la Facultad de Ingeniería de la UDD, que es mi lugar de trabajo. Y estamos aquí en la facultad, estamos súper motivados con el tema. De hecho, el próximo año hay una carrera nueva de inteligencia artificial, ingeniería informática e inteligencia artificial, que debuta el próximo año, y la estamos promocionando también por parte de este evento. No sé ahí, Tomás y Alonso, ¿qué opinan de que empiecen a salir este tipo de carreras de informática con un foco bien particular en inteligencia artificial y en este caso en modelos de lenguaje? Sí, no, está bien, está súper bien. Después, sí, hay que tratar de hacer que sean prácticas y no tan teóricas. Ya, sí, no, aquí los programas son bien prácticos. Y ahí, Alonso, ¿tú qué Tiene que opinas? haber las dos cosas, al final tienes que entender un poco lo que estás haciendo, pero la matemática que hay en estos modelos es súper básica. No hay nada tan complicado como había. Sí, tal vez los modelos más antiguos, pero los LLM son un bloque multiplicado por 100 veces y escalar. Sí. Así que eso, ¿tú, Alonso, qué opinas? No, yo encuentro súper importante. Yo soy uno de los, bueno, pues ustedes conocen que yo soy uno de los convencidísimos que el LLM son una revolución de verdad. O sea, cambian el modo de hacer un montón de cosas, y es de verdad súper importante que este tipo de carreras se desarrolle en Chile y en Latinoamérica. Súper. Sí, en Latinoamérica también sí, creo que sí, hay que darse cuenta que no estamos solos y los otros países de Latinoamérica también están trabajando en esto. Sí, igual nosotros estamos tratando de juntar a las personas
en realidad el patrón común es que hablan en español para hacer este ciclo de charlas y para la conferencia principal. Y la verdad que ha costado, ha costado. También cuesta encontrar material en español de estas cosas. Yo creo que el video que quedó ahora con la presentación de Tomás va a ser bien valioso para compartirlo. Y eso, yo los quiero invitar a que asistan a la conferencia. Yo sé que a los desarrolladores nos da como un poquito de lata, ¿no? O estamos muy ocupados, o tenemos como media fobia social. Bueno, el ambiente va a ser súper grato, va a estar súper seguro para desarrolladores, nadie les va a pedir que hagan nada extraño. La idea es conversar y que veamos los temas y conversemos, hagamos comunidad, es súper importante. A veces uno puede estar muy ocupado y pensando que avanzan muy bien solo, pero a veces escuchar lo que otro está haciendo le prende la ampolleta y te dices, oh, esto se podría hacer de una mejor forma, y avanzas un montón en tu trabajo, que es un poco lo que me ha pasado conversando con mi tocayo y con Tomás. Digamos. El ver lo que ellos están haciendo me saca un poco de mi burbuja y me ayuda a mejorar mucho más rápido y a hacer cosas mucho más impresionantes que antes. Así que eso, ya está el link en la conferencia, saquen su entradita, inscríbanse. Y segundo favor que les quería pedir, les dije que quería pedirles 2 favores. Les dejo el enlace a nuestro perfil de LinkedIn, porque porfa necesito que lo sigan, porque no podemos transmitir en LinkedIn si no tenemos una cantidad mínima de seguidores. Así que porfa, apretenle clic a seguir para que podamos transmitir allá también y tomar ahí a ese público. Y eso, muchas gracias por haber participado. Mucha gente nos siguió, alrededor de 18 personas todo el momento, nadie se aburrió y se salió. Así que felicitaciones, Tomás, por mantener el interés. Y eso, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos el 9 de diciembre. Muchas gracias. Chao.